First of all, good afternoon, student. As you can see, today we have a new topic called change rule, that in Spanish means regla de la cadena, ¿sí? So today you've got to pay attention in this class y el día viernes tenemos una lección en quizzes. El objective que tenemos para el día de hoy o hacia lo que va a estar encaminada la clase es calcular las derivadas haciendo uso de la regla de la cadena. Esta es hacia donde va a estar encaminado nuestra clase, ¿sí? Para eso quiero que tomen mucha consideración y vamos a empezar directamente con los temas y las derivadas. ¿Por qué? Porque ya vimos el fundamento. Vimos las 6 operaciones básicas de la derivada: suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Vimos algunas derivadas que son especiales, por así decirlo, como es el logaritmo natural y la exponencial, y también ya vimos lo que es la derivada de funciones trigonométricas, ¿ya? Todas las funciones trigonométricas. El día de hoy, e incluso ustedes ya me mandaron el deber, que como ustedes vieron ya está calificado. Tenemos el día de hoy también un deber que me tienen que presentar, pero para eso les voy a hacer el día de hoy explicación y tarea dirigida, como quien se les dice, ¿sí? Dice, calcular la derivada de la siguiente función. Miren que tenemos una función en manera de división. Tenemos dos formas de seguir esta división o estas derivadas. ¿Cómo podríamos hacer las derivadas de esta función? En primer lugar, lo que tenemos que entender y lo que tenemos que saber es que nosotros podemos una fracción como esta expresarla de otra forma muy diferente, como por ejemplo esto. Ponerle 1 multiplicado por x más 3 elevado a la menos 5. Para dejarle sin denominador y como... ¿Por qué hice esto? Porque como dije, el 1 al fin y al cabo es un 1. En la derivada ese 1 va a desaparecer porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, ya le trabajé esta función para no hacer la regla de la división, le pasé a una multiplicación, miren. Y ustedes saben que la multiplicación de cualquier número por 1 es ese mismo número. Por lo tanto, me queda x más 3 elevado a la menos 5, elevado a la potencia de menos 5. A esto sí yo le voy a derivar. ¿Cómo derivaba esta función? ¿Se acuerdan? ¿Qué está haciendo, profe? No entiendo. Ya. Yo sé cómo derivar, Ya, ahora, no se olvidarán de estar... bueno, ya. No voy a decir Yo sé nada. cómo derivar, dame la ¿Qué oportunidad. hizo? N multiplicado por X elevado a la N menos 1. En este caso, lo único que le trabajé, señor Duque, es estamos derivando esta función. Ahora, ¿cómo hacer una regla, digamos, algebraica Oiga, profe. para poder derivar? Espéreme un segundo, ¿ya? Es, por ejemplo, si nosotros tenemos un 1 en el numerador, sabemos que ese 1 no nos afecta en nada en la derivada, porque al fin y al cabo de la derivada de una constante, en este caso el 1, es 0. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para no trabajar con la derivación de en una división, lo que yo hago es, este denominador pasarle al numerador tal cual, pero con el exponente negativo, miren. Eso me indica que yo ya le pude invertir a esa fracción y dejarle sin denominador. Ahora, el 1 que está multiplicando a este se queda como el mismo número, porque por ejemplo, si yo le multiplico 20x por 1, me va a quedar 20x. Si le multiplico 1 por x más 3 elevado a la menos 5, me va a quedar x más 3 elevado a la menos 5. Y a esto yo le puedo utilizar la regla que nos dice de la potencia. X elevado a una potencia n es igual a n por x elevado a la n menos 1. Ahora sí, ayúdeme, señor Ortiz. ¿Cómo quedaría derivado esto? Espera, antes de eso, yo aquí tenía una pregunta. Digo, Claro que sí. al invertirle, ¿no tenemos que ahora trabajarle la derivada de una multiplicación? Sí, ahora sí tenemos que hacer la derivada de una multiplicación, pero como ya no hay multiplicación porque le multiplicamos por 1 y por 1 siempre va a quedar esa misma cifra o ese mismo valor, entonces únicamente nos quedamos con la derivada de una potencia. Si ven lo que nos favorece ¿Cómo se hacer llama este esto, tema, profe? Queda se menos llama 5. regla de la cadena. Sí, eso vamos a hacer, regla de la cadena. Exacto, entonces me queda menos 5 elevado, X más 3. siguiendo la regla de la cadena. Esto es como que si fuera ya y'. Esto es y esto es y'. Y me queda entonces por x, que en este caso es x más 3, Menos 6. elevado a la menos 6. 5. Perfecto, porque menos Sí. 5 menos 1 es menos 6. Menos 6.
Y a esto le tengo que multiplicar por lo que yo no derivé. Yo le derivé la potencia, miren, menos 5 y menos 6. Pero ¿qué es lo que yo no derivé? Lo que yo no derivé es esto de adentro, de lo que se le denomina la regla de la cadena propiamente. Volver a ver qué es lo que yo no derivé para derivarlo después, ¿sí? Entonces, derivemos x más 3. ¿La derivada de x Era cuánto uno, es? por 1, perfecto. ¿Y la derivada de 3? Es 0. 0. Entonces me queda y' es igual a menos 5 por x elevado, perdón, x más 3 elevado a la menos 6. Y yo ya tengo la derivada de esta función. Ahora, ¿qué es lo que no pueden hacer y que vi que muchas de las personas hicieron? ¿Cómo hizo eso, prof? ¿Qué cosa? Eso es la importancia de estar desde el principio en una clase, señor Duque. Pues que, perdón, no pude. Ahora, en este caso tengo menos que, ¿cómo le saqué esto o esto? No, esto, el resultado, no entendí Este de eso. aquí, lo único que le hice es multiplicar 5 por 1, 5. Oye, en este caso el menos. Y el de aquí que queda aquí, ya me he comido un 3. X más 3 elevado a la menos 6. X más 3 elevado a la menos 6. Y nada más. Ya eso es lo único que hice. Solo ordené. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo vi en alguno de los deberes que habían hecho? Es que habían ustedes derivado en el denominador. Ponen 1 dividido para 5 por x más 3 elevado a la 4. Y eso está mal, porque no pueden derivar solo en el numerador o solo en el denominador, por eso hay reglas. En este caso tenían que ser la derivada de una división, ¿ya? No derivar por numerador y derivar por denominador, eso es lo que no hay cómo hacer, ¿ya? Entonces, voy con otro ejercicio para que ustedes puedan ver y puedan observar de las funciones trigonométricas propiamente, ¿sí? Miren, por ejemplo, tenemos la derivada de x más 3, perdón, seno de x más 3, ¿no es cierto? Ahora, solo permítanme un segundo. Ya, ahora sí. Nos dice calcular la derivada de la siguiente función y nos dice seno, y es igual a seno de x al cuadrado más x. Ahora, primero ¿Es una tengo... multiplicación? No es una multiplicación, porque el seno es una función trigonométrica, solo es un término, ¿ya? Por ejemplo, seno de 3x es seno de 3x. No hay multiplicación de seno y no por 3x, no. Porque el seno o una función trigonométrica siempre necesita de un ángulo. En este caso, este ángulo nos han dado como x al cuadrado más x, ¿ya? Entonces, aquí no es multiplicación, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en este caso, vamos haciendo paso por paso. Vemos primero en la potencia del seno. ¿Qué potencia tiene el seno? En este caso, la potencia del seno es 1, implícito, pero está. Entonces, como no hay potencia, podemos derivar directamente y digo, la derivada del seno, ¿a qué es igual? Al Coseno de x. Perfecto. Entonces le pongo y' es igual al coseno Seno de x. X al cuadrado, perfecto, de x al cuadrado más X. x. Ahora, a esto yo reflexiono y digo, pero ya hice la derivada del seno. ¿Qué es lo que yo no derivé? Yo no X derivé. al cuadrado. Exacto, yo no X derivé al lo de cuadrado. adentro. Entonces tengo que derivar. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x más 1. Más, perfecto, 2x más 1. Ocho. Y ahí sí terminé de derivar todo lo que necesitaba derivar de la función. Ahora sí, porque digo, ya derivé del seno, que es el coseno, pero lo que yo no derivé es lo de adentro. Entonces le multiplico por la derivada de lo que está adentro. Y de ahí únicamente Claro. ordeno para que quede ordenado de una forma que se vea visiblemente buena, ¿sí? Entonces me queda coseno de x al cuadrado más x. Perfecto. ¿Ya? Y esto es entonces la derivada. No hay más que hacer. Ahora, ¿qué es lo que no tienen que hacer? Lo que no tienen que hacer es decir, yo voy a derivar el seno. Entonces le pongo el coseno y digo, voy a derivar. Entonces, como yo no derive lo de adentro,
le derivo 2x más 1. Eso es lo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ustedes están derivando el coseno y el argumento, o la función y el argumento al mismo tiempo. Y no, tienen que derivar por partes. Primero la Profe, función aquí, trigonométrica por completo y luego sí aquí, derivo lo que no hay. Dígame. aquí ya no se pone eso de U y B, ni sé qué. O sea, ya no hay No, fórmula. no hay fórmula. ¿Por qué? Porque en este caso, como le dije, no hay multiplicación. Esto no es multiplicación. Eso es un solo término. Entonces, no le voy a poner eso como tal. Entonces, esto lo que yo le estoy borrando es lo que no pueden hacer. ¿Sí? Entonces, vamos con otro O sea, ejercicio. en este tema no hay fórmula, o sea que... O sea, hay fórmula. Para este no, pero siempre hay distintos problemas como tal que tenemos que hacerlo, ¿ya? Ya le explico el cómo, verá. Tenemos en este caso esta función trigonométrica. Y es igual al coseno cubo de x. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que tener en consideración? La función. Es el coseno. ¿Tiene potencia? Sí. Por lo tanto, primero le derivo la potencia. ¿Y cómo le derivaba la potencia? ¿Alguien me podría decir cómo yo derivo una potencia? ¿Qué tenía que hacer? Ah, a mí me Es dijeron, 3 exacto, 3 coseno coseno cuadrado. Muy bien, chicos. de Coseno cuadrado de x, porque al fin y al cabo X. no hice nada, exacto. Ahora, le voy a multiplicar por algo que yo no derivé. ¿Qué es lo que yo no derivé? El coseno. Exacto, yo no derivé el coseno, yo solo derivé la potencia. Lo que yo no acabo de derivar es el coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? El menos Seno. seno de Seno. x. ¿Al Perfecto, cubo o no chicos. al cubo? No, allá no, porque es como que si ahora yo ya derivé la potencia. Ese ya se quedó fuera. Entonces me queda Ah, solo ya, ya. coseno de x. ¿Ya? Ahora únicamente le voy a ordenar. En este me queda más por menos 3 seno de x multiplicado por el coseno cuadrado de x. X. Y esto ya es la respuesta final. Esta es la derivada de esta función, ¿sí? Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿No? Señor Duque. No, profe. Ay, más o menos lo entiendo, pero no mucho. ¿Verdad? Ya, me van preguntando. Ahora, vamos con otro ejercicio. Verán que esta es tarea dirigida y como tal les estoy presentando ejercicios que están como similares al del deber. Similares, digamos. Hagamos uno del deber. Ya, al último hacemos uno del deber. Dice, calcula la derivada de la siguiente función. Y nos dan esta función. Miren que aquí no tenemos ningún tipo de cosenos ni de senos, únicamente es la derivada de una función, pero en división. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? Y lo primero que tenemos que La darnos potencia. cuenta. Exacto, la potencia. Miren, primero derivo la potencia. Entonces voy y digo, la derivada de y' va a ser igual. ¿Cómo derivaba la 3, potencia? Perfecto. 3 abre el paréntesis. exacto. Abro paréntesis, 3 por x más 1 dividido para x menos 1, cierro paréntesis y le elevo a la potencia menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. ¿Por qué, señor Duque? Porque en este caso solo estoy derivando la potencia, no estoy derivando lo de adentro. Eso es lo que me falta a mí. Eso es lo que me falta. Por lo tanto, yo le voy a derivar todo lo que está acá adentro. Porque eso es lo que me falta por derivar, ¿sí? Solo derive la potencia. Y esto cumple con la función u dividido para b. ¿Cuál era la derivada de u dividido para b? ¿Alguien se acuerda? Es u' o la derivada de u por b menos u multiplicado por la derivada de b dividido para b al cuadrado. Entonces, eso yo voy a hacer, teniendo en consideración, chicos, esto. Que esto de aquí, todo esto, es u y todo esto es b. ¿Ya?
Entonces vamos a hacer la derivada de eso y vamos haciendo tal cual la haríamos en el deber. Derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de x más 1? ¿Cuánto es la derivada de x más 1? 1. 1, perfecto. 1. Muy bien. Y a eso le multiplicamos por b, que es x menos 1. Menos. ¿Cuánto es en este caso, u es x más 1, multiplicado por la derivada de b? ¿Cuánto es la derivada de b? ¿Cuánto es la derivada de x menos 1? Perfecto, es 1. Y a esto le divido 1. para x menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien, chicos. Y esto sí le cierro el corchete. Aquí lo que no puedo, ya está derivado, pero no puedo dejar así. Siempre las respuestas de la derivada se manejan las más simplificadas posibles o las más desarrolladas. Solo 3, profe. Entonces, x más 1 sobre x menos 1, eso le elevo al cuadrado. Aquí sí le voy a hacer la multiplicación como tal. ¿Cuánto es 1 por x? 1 X. por x. 1 por menos 1, menos 1. Miren lo que voy a hacer. Menos por más, menos y por más, menos x. Y menos por más, menos y por más, menos 1. Dividido para x menos 1 elevado al cuadrado. Ya, preguntas hasta aquí, chicos. Entonces, sigamos. Y es igual a 3 que multiplica a x más 1 dividido para x menos 1 elevado al cuadrado. Y a eso le multiplico por... Aquí, x menos x se simplifican. ¿Cuánto es menos 1 menos 1? Menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado o 1. No, menos 1 menos 1 es menos 2. Menos 2. Perfecto. Perdón, profe, me hackearon. Ya no se preocupe. Por x menos 1 elevado al Cuadrado. cuadrado. Ahora, ahí ya quedaría únicamente, tenemos que hacer la última multiplicación, que es el 3 por el menos 2, porque como son numeradores y son números, podemos unirlos en uno solo. 6. Más por menos menos, perfecto. Menos 6 dividido para x menos 1 elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y le multiplico por x más 1 sobre x menos 1 elevado al Resultado, profe. cuadrado. Y este ya es el resultado final, este. Ya no le podemos seguir desarrollando, ya le dejamos como tal. Si se dieron cuenta, primero le derivo la potencia y luego lo derivo lo que no he derivado, ¿sí? Que en este caso es lo de adentro de la potencia. Preguntas, chicos. No. Vamos con otro ejercicio. Señor Toledo, preguntas. Del deber hago, profe. Ya, ese es igualito al del deber, solo con exponentes diferentes, ¿ya? Ese es igualito al del deber, solo con exponentes diferentes. ¿Y qué es lo que yo hago? Digo, entonces, lo que yo tengo que hacer es la derivada, pero aquí sí tengo que, señor Duque, hacer la multiplicación, porque aquí sí hay una multiplicación, que es 2x al cubo multiplicado por el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de una multiplicación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le derivaba una multiplicación? Era u, De u. exacto, por b, más u por la derivada de b. Y ya, eso era todo. Ahora voy a hacer entonces la derivada de esta función. Voy a hacer derivada. ¿Cuánto es la derivada de esto? Teniendo en consideración, voy a poner con el color amarillo, esto es u, y esto es b, ¿sí? Esto es u y esto es b. Ahora, ¿cuánto es la derivada, señor Eric Toledo? ¿Cuánto es la derivada de 2x a la quinta? 10x. Perfecto, 10x a la cuarta. Muy bien. Y a eso le multiplicamos por b.
por b es el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta aquí? No. Entonces le sumamos más u, que en este caso es 2x a la quinta, multiplicado por la derivada de b. ¿Cuál era la derivada de x? ¿Se acuerdan? La derivada del logaritmo natural era 1 sobre lo que hay X. dentro de esto. Exacto. Entonces le multiplico por 1 dividido para x al cuadrado. Yo le derivo el logaritmo. ¿Qué es lo que no derivé? Le derivé el logaritmo, que es 1 sobre lo que está en el logaritmo. Pero ¿qué es lo que yo no derivé? ¿Qué es lo que me falta por derivar? X al X al cuadrado. cuadrado. Perfecto, me falta por derivar el x al cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Muy bien. Y ya está. Y ya está trabajada la derivada de toda esa función. Si vieron cómo fuimos haciendo la regla de la cadena, miren, multiplicado, multiplicado, si hubiéramos tenido más, entonces esto seguía de largo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Pongo y' igual. Esto se queda tal cual. Logaritmo de x, perdón, 10x a la cuarta multiplicado por el logaritmo de x al cuadrado, eso se queda tal cual. Logaritmo de x elevado al cuadrado. Más, aquí puedo hacer una multiplicación, miren. 2 por 2, 4. Aquí voy a hacer una simplificación de esta forma. X y el cuadrado se simplifica. La X con la quinta se simplifica, pero me queda 4. ¿Ya? Por lo tanto, me queda 4x a la cuarta. ¿Entendieron el cómo le simplifiqué? Algo Sí. que ustedes ya saben. ¿Qué puedo sacar de factor común? Que eso es lo que les bajé a algunas personas por no haber sacado factor común. ¿Qué puedo sacar de factor común? Puso 4. X al cuadrado. X a la 2x al cuarta. cuadrado. Ya, ¿Por qué? perfecto. En este caso cuarta. sería 2. Ahora, ¿por qué yo no le pongo x al cuadrado, chicos? No le pongo x al cuadrado porque este x al cuadrado está afectado por el logaritmo. Y el logaritmo es una expresión que es como, por ejemplo, el seno. Yo no le puedo sacar el factor común de x, de seno de x al cuadrado, porque ese es el argumento, ¿ya? Esto también está afectado por este logaritmo, por lo tanto, no podemos sacar factor común, ¿ya? Entonces, es el único 2x a la cuarta. Y hacemos 10 dividido para 2 a 5. 5. X a la cuarta para x a la cuarta, 1. X a la Me cuarta. queda 5 logaritmo de x al cuadrado que no le puedo hacer nada, ¿ya? Más 4 dividido para 2 a 2. Y x a la cuarta para x a la cuarta a 1. Y ya tengo la respuesta. ¿Ya? Ojo, vuelvo a repetir, no puedo sacar factor común de logaritmo, porque eso es algo que está afectado por ese logaritmo, es como que si estuviera unido. No me puedo meter con una persona que está unida, ¿ya? Bueno, en la matemática. Primera vez le entiendo. Mande. Creí que me estaba retando. @ Primera vez que me entiende, señor. Eso les pasa Ayao, ¿qué por le está diciendo? no prestarme atención. Esos son pitos, profe. Esas son indirectas, profe, hasta acá. Calcular la derivada de la siguiente función. Ya nos queda 10 minutos y únicamente. Miren que aquí ya tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo que combine aquí? Suma, división, potencia, funciones trigonométricas. 4 operaciones básicas en una sola. ¿Y cómo Profe, tenemos que debería derivar hacerse un eso? canal de YouTube. Entonces, primero comenzamos por el coseno, ¿verdad? Exacto, muy bien. Primero tenemos que comenzar por el coseno, porque como vemos que en la potencia del coseno no hay ninguno, entonces empezamos con el coseno y me queda. Luego ¿Qué del prima? coseno vamos por... ¿Cuál es la derivada del Por lo de coseno? adentro. Exacto, el Menos seno de c. X. Exacto. ¿Y qué es x? Para mí x es 3x al cuadrado dividido para X más 2. Ahora, Luego De ahí ¿qué se es? deriva lo de derivamos la adentro. Exacto. derivamos la ¿Qué es lo división que en yo forma- no derivé?
Lo que yo no derivé, forma De adentro. pues muy bien. Y como dice el Lo señor de Ortín, adentro. es en una división. ¿Y cómo se hacía la división? La derivada Deriva lo de de una adentro. división. Ya, muy bien, ya escuché la derivada de adentro. ¿Cómo le hacíamos la derivada de una división? Les voy a poner acá. U dividido para B era igual a U' por B menos U por B'. B' quiero decir B derivada, ¿sí? Dividido para B al cuadrado. Entonces les voy a hacer eso. ¿Cuál es la derivada de U, que en este caso es 3x al cuadrado? ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? 6x. 6x. Multiplicado por B, que en este caso, ¿cuánto vale B? Vale. X más B 2. vale x más 2. Perfecto. Menos U, que en este caso es 3x al cuadrado, multiplicado por, ¿cuánto vale, cuál es la derivada de B, que en este caso es x más 2? 1. Perfecto, muy bien. Ustedes sí son bien inteligentes. Dividido para x más 2 X más 2 al cuadrado. elevado al cuadrado. Hacemos la distributiva, profe. Exacto, hacemos la propiedad distributiva porque no le podemos dejar así. Pero le voy a hacer de esta forma, verán. 6. De aquí ya no derivamos nada más, ¿verdad? No, ya no derivamos porque ya terminamos de derivar todo. Ya derivamos el coseno, que es el seno, y derivamos lo de adentro, ya no hay que derivar nada más. Entonces, primero me queda menos, que es desde aquí. Solo voy a ordenar. 6x por x, ¿cuánto es? 6x al cuadrado. Perfecto, 6x al cuadrado más. ¿Cuánto 12x. es 6x por 2? 2x. 2x, muy bien. Y menos 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Porque ese está multiplicado por 1. Dividido para x más 2 elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y le pongo el seno tal cual. No le hago nada más. El seno de... ¿No le pone menos? Menos. No, acá le puse, mire, señor Duque. Aquí le puse menos. ¿Ya? Por 3x al cuadrado dividido para x más 2. Podemos seguir desarrollando, ¿no es cierto? Porque tenemos términos semejantes. Y me queda y' igual. Y si le pongo por menos seno, da lo mismo, ¿verdad? Sí, da lo mismo, pero tienden a equivocarse lo que me hicieron en el deber, por eso les bajé. Hicieron bien, le Lo ponen en vez de multiplicamos por multiplicación, menos. ponen solo el menos. Exacto, Y el menos, y en vez de ponerle el menos seno como multiplicación, le pusieron como una resta, y eso ya no es. Por eso es preferible siempre no. poner frente de todo. Acá está, miren, les puse el menos. Entonces me Pero si queda leo, como ya le menos. digo, está bien también. Sí, pero para que quede mejor expresado de esa forma, ¿sí? Okay. ¿Cuánto es 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado? 3x al cuadrado. Perfecto. Menos 12x dividido para x más 2 elevado al cuadrado. Y a eso le multiplico por el seno de 3x al cuadrado. Si ven que no hacemos nada más que solo copiar y copiar lo mismo casi. Sí, ya. Ya. Y acabamos Y ya ahí. está. Y esto sí ya es la derivada de esa función. Utilizando la regla de la cadena. Entonces ya estoy contento porque entendieron qué es la regla de la cadena. Es derivar algo que no he derivado antes. ¿Ya? Preguntas, chicos. No, Inge. Todo Entonces, vamos a ver si tenemos otro ejercicio. No, ya no. Entonces, eso es todo. El de arriba. Asimismo, es como tenían que haber hecho, o bueno, como tienen que hacer el deber, ¿ya? Entonces, como nos sobra únicamente 4 minutos, voy a tomar lista. Yo tenía una pregunta, profe. Dígame. Sí, como está ahorita, ve, el ejemplo de ahorita está en la división y abajo está una suma. No tengo que derivar la suma, ¿verdad? No. ¿Esto? No, acá en el principio. ¿Acá? Si tengo una suma en el denominador, no tengo que luego derivar. Sí, ya le derivamos, mire. La derivada de x más 2 es 1, que pusimos aquí. Ya. Ujú.